Hoy retomamos esa costumbre del año pasado de las entrevistas dobles. Y además, tengo que decir que me hace especial ilusión que vengan al podcast los dos invitados que traigo hoy. Primero, porque los conozco personalmente y segundo, porque me apetece mucho conocer de primera mano sus experiencias y cómo viven de manera tan diferente, pero a la vez tan complementaria, sus participaciones en brevets y en otro tipo de eventos de larga distancia. Y es que los hermanos Molinero, Sergio y Silvia, son, para empezar, dos personas encantadoras, con las que he tenido además la suerte de coincidir varias veces, sobre todo en brevets en Zaragoza. Silvia es una de esas personas que viven la experiencia, que buscan la aventura, sin prisa, pero superando sus propios retos. Y Sergio, pues a pesar de ser un portento físico, se preocupa más bien poco de las clasificaciones. Va disfrutando, eso sí, de llevar el cuerpo al límite e incluso, ¿por qué no?, empujarlo un poquito más allá cada vez. Y juntos hacen además viajes, viven aventuras y se apoyan en los momentos de crisis, siendo pues eso, un apoyo mutuo. Espero, como siempre, que lo disfrutes. Os dejo con ellos. Soy Javier Ayúcar y esto es La Brevetcar, el podcast sobre en español. Sergio y Silvia, muy buenas, los hermanos Molinero, por fin, tenía un montón de ganas de teneros por aquí, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, nosotros aquí tenemos también muchas ganas de verte y poder hablar contigo. Aquí los dos juntos, por fin, que nunca habíamos hecho esto así juntos. Mira, se lo comentaba a Sergio cuando estuviste en el último brevet aquí en septiembre y es cuando se lo propuse, porque digo, jo, tengo ganas. Además, un poco lo que dice Silvia, de estar con los dos a la vez, para también que me habléis no solo de la experiencia de cada uno, sino también de cómo vivís el uno las pruebas de la otra y la otra las pruebas del uno, porque sé que trabajáis mucho juntos, que luego entraremos en eso, y además tenéis una relación de hermandad, pero también deportiva muy, muy sana y quiero entrar un poquito en eso. Así que nada, lo dicho, muchas gracias por acceder, bienvenidos. Y para quien no os conozca, los hermanos Molinero, sorianos, de Coscurita, si no lo he dicho mal. Es Y, Coscurita. vale. Y bueno, habituales ambos de los brevets en Zaragoza. Sergio, este año también has venido por aquí a los 200. Y contarme un poco de dónde surge, no sé si hay antecedentes en el pueblo, en la familia, de la bici, si sois los pioneros y cuál de los dos empieza antes. Silvia, si quieres empezar tú. Empiezo yo, que soy la Vale, pequeña. venga. Bueno, pues a ver, en el pueblo siempre ha habido mucha tradición de cuando eras pequeño, pues hacer bici y prácticamente estabas todo el día con la bici. Entonces, bueno, pues ahí más o menos ha sido común. Pero luego sí que en la adolescencia, no, bueno, mi hermano más se pasó a la moto, entonces, claro, el pueblo era muy pequeñito y solamente éramos 4 chicos. Y yo me veía que me quedaba sola y yo decía, joder, yo también quiero ir. Y mi hermano, que siempre, a ver, ya lo sabéis vosotros, siempre me ha cuidado un montón, pues me compraron primero una moto y luego ya me pasé al quad porque la moto era muy grande para mí. Entonces, bueno, esa fue una época un poco que dejamos la bici de lado, pero bueno, luego yo cuando volví de Barcelona, justo me había roto el cruzado esquiando y me compré una bici pues para hacer rehabilitación y demás, y justo era agosto, que era el cumple de mi hermano, y dije, bueno, pues ya que compro la mía, voy a comprarle otra, porque, a ver, al final nosotros teníamos las bicis de la comunión y demás. Y esta, pues, no sé, era mejor y así empezamos a salir como gente de aquí de Soria, nos empezó a gustar el mountain bike y así empezamos un poco con el mountain bike. Luego mi hermano, bueno, se le quedaba corta esa bici y me dijo, Silvia, compraré otra mejor y la que me has regalado la vendo.
Total, que empezó con una de ciclocross a hacer carretera bueno, pero esto igual te lo voy a contar, que luego él empezó a hacer más carretera, empezó a aficionarse más en carretera y así ha sido un poco la trayectoria de ir cogiendo un poco mountain bike, carretera y luego ya el salto al gravel. Vale, Sergio, si quieres ampliar un poquito y Pues, por hacerme yo a la idea, perdona, de esto, ¿cuántos años hace más o menos que iniciáis vuestra trayectoria con la bici, si se puede decir así? pues hará 8 años o por ahí. Más o menos. Empezamos, lo que cuenta ella, ella empezó con la bici porque se había roto los ligamentos y por ahí, y luego ya empecé yo, y a mí me gusta también esforzarme y por ahí, y al final me empecé a apuntar a las típicas marchas de aquí de los pueblos y por ahí, y luego ya me empezaron a picar a la carretera y claro, me compré una de ciclocross y nada, y empecé, luego ya hice la quebrantahuesos con la de ciclocross y, y nada, ya había aquí un equipo de máster aquí en Soria y me metieron ahí al equipo y estuve 4 años corriendo en máster y de ahí ya quería salir un poco, que no me gustaba el ambiente que había y con Ernesto y mi hermana empezaron a decir, venga, pues vámonos a apuntar a la Gran Vertical, a una de estas de bikepacking. Y me gustó tanto el pasar un día entero pedaleando por la noche y todo con gente que al final ya me enganché y conocí a Borja de la ciclo y por ahí y bajamos ya a las breves de Zaragoza y ya pues se ha enredado todo. Cruzasteis el punto de no retorno, ¿no? Ahí ya con la larga distancia. Exactamente. Eso fue. Vale, oye, y mira, ahora que tocas el tema de que empezasteis un poco tú, Silvia, digamos que no es la primera vez que lo digo, además, la bici como un elemento complementario, venías de una lesión o estabas ahí un poco, que hay mucha gente, ¿no? Que ha empezado así y acaba siendo su deporte principal. Tú, Sergio, comentas que tuviste una época así como mucho más competitiva, que luego entraremos un poco en esa parte, y de ahí ya caéis, pues como todos, ¿no? Un poco casi por casualidad en esto de la larga distancia, en brevets, pero también en otro tipo de eventos, como habéis hablado, la Gran Vertical, eventos bikepacking, también eventos ultra, digamos que tienen esa otra vertiente más competitiva o cada uno como se la quiera tomar, como pueden ser Transibérica, que luego hablaremos también un poquito, Sergio. Pero, ¿cómo comentabas, ¿no? Que te desencantaste un poco del mundillo de la competición pura y dura de máster. ¿Cómo vives esa transición? Porque es un cambio bastante radical, ¿no? De una carrera máster que todo el mundo va con el cuchillo en los dientes, que no hay amigos, a ese mundo, pues lo que dices, bikepacking, de pasar una noche entre amigos, casi casi, ¿no? Aunque no te conozcas de nada, muchas veces acabas haciendo amistades muy fuertes. ¿Cómo vives esa transición tú, Sergio? Pues es que el mundo máster al final quería salir porque eran muchos días ver caídas, ver gente irse al hospital y quería salir de ahí porque es que era una locura. Y ya te digo, fui con ellos a la Gran Vertical y simplemente el hecho que me quedé sin foco y Tony Calderón fue alumbrándome toda la noche y fui con ellos toda la noche, ya ahí me cambió todo. Que un compañero que te vaya ayudando todo un día, pues eso en una carrera máster no se ve. Mira, ahora que nombras a Tony, no sé por qué, pero no me extraña nada, ¿no? De él, porque es un tío que a pesar de que también, igual desde fuera, se le ve un tío competitivo, porque suele ir a disputar en ultra y tal, pero es un tío, vamos, encantador. El que no haya tenido la oportunidad de conocerlo, desde aquí un saludo a él, que también estuvo por aquí con Borja, que no, yo creo que distingue perfectamente, ¿no? Los momentos, o sea, que eso también, digamos que es lo bonito. Y, oye, pasando un poco al tema ya brevets, digamos que, bueno, empiezas tú, Silvia, con el mundo de la bici, os vais complementando.
Digamos que en el bikepacking quizá, si no estoy yo equivocado, empiezas tú también antes, Silvia, mientras quizás Sergio estaba todavía en esa época máster. Pero ¿cómo empezáis a oír hablar de este mundillo, pues de la gran vertical, este mundo más bikepacking, que quizás es más el mundo en el que tú has estado, Silvia, más que las ultras en sí mismas, aunque también has participado en Crombo, por ejemplo? Pero ¿cómo escuchas hablar por primera vez de ello? Bueno, yo al final todo esto de bikepacking y tal tengo muchísimo que agradecer a Ernesto, porque es como el que ha marcado nuestro camino. De hecho, cuando él estaba en máster, yo le hablaba mucho con Ernesto, veíamos como muchos banderines rojos que mi hermano no quería pasar. Siempre que iba a competir máster decía, es que esta llegada a meta está como muy mal trazada y me va a dar miedo entrar, o ya no lo disfrutaba. Entonces, cuando Ernesto nos juntó un poco a todos los amigos para hacer Gran Vertical en una filosofía, pues más disfrutona, más tranquila, decir que, bueno, que esas pruebas más, o sea, esas pruebas de gran fondo o esas pruebas de bikepacking no necesariamente tenías que ir también a mucha velocidad, sino podías vivir un poco la aventura, que es lo que nosotros intentamos hacer en esa Gran Vertical. Pues una vez nos apuntamos, le pagamos la inscripción para que se picase un poco y soltase el máster, y por fin ahí es cuando lo conseguimos, y bueno, así un poco es cuando he empezado más. Lo único que esa época también tuvimos muchas quedadas de ciclismo sin prisa, de bikepacking, de fines de semana de hacer pues aventura. Entonces, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el componente de acampar, de descubrir lugares, tener que buscarte un sitio para dormir. Entonces, bueno, a raíz de Gran Vertical es cuando ya se me abrió un poco el abanico de todas esas pruebas. Vale, porque eso es otra cosa que os quería comentar. Sobre todo, quizá tú, Silvia, por lo menos sigues manteniéndolo, Sergio, no sé si tanto, esa conexión con la aventura independientemente de la bici, ¿no? Sé que esquiáis también, vas a la montaña, has estado hace poquito con Ana por allí, pues bueno, por el monte. Eh, Supongo que es un poco eso, ¿no? Lo que os atrapa, la conexión también con la naturaleza. Vosotros que además sois pues de un pueblito pequeño, que habéis vivido siempre rodeados de naturaleza. ¿Cómo definiríais esa relación que tenéis con el entorno, con el medio ambiente, Sergio? No sé. Es que al final siempre hemos vivido en un pueblo muy pequeñito, yo que sé, que es que en invierno somos 15 personas, ¿sabes? Y, y siempre pues cogías la bici o salías a pasear y yo que sé, te cogías los caminos o por el monte te ibas a andar. Es que no había otra cosa. Es que no tenías para venir aquí a la ciudad. Es que la ciudad la tenemos a 40 kilómetros. Y claro, pues al final el campo te atrapa y es lo que vives y lo que has vivido en casa. La naturaleza, el estar por la naturaleza. Yo creo que ha sido un poco como nuestro lugar de paz, ¿no? Donde te encontrabas, donde si te habías enfadado te ibas al monte a pegar 4 carreras, y al final la bici como que te permite hacer, conocer mucha más expansión que si lo haces andando o de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un poco eso, que ha sido refugio. Yo creo que además, y no es la primera vez que lo comento en el podcast, la bici tiene o te abre un mundo, lo que decías tú, Silvia, en cuanto a distancia, pero también te permite un ritmo que es muy equilibrado entre poder recorrer más distancia, que es lo que tú decías, o irte a otros sitios, pero manteniendo ese ritmo lo suficientemente lento para conocer un poco más los sitios por los que pasas, ¿no? No solo los puntos a los que llegas, sino los sitios por los que pasas. No sé si vosotros ahí estáis de acuerdo, Sergio. Sí, porque al final, si vas con, yo qué sé, con un coche, pasas y no te enteras de los paisajes, no de los paisajes. Pero al final con la bici es un ritmo que puedes ir un poco rápido y hacer mucho camino, pero ves todo. Yo, por ejemplo, cuando salgo a entrenar por el pueblo,
por las mañanas, todas las mañanas se me cruzan los corzos al salir por la carretera. Y es que esas cosas no tienen precio para mí. Y mira, me has recordado un pequeño pasaje del libro Pirenaica de Ander Izaguirre, no sé si lo habéis leído, que es, bueno, se cruza los Pirineos en bici y habla, pues, enlaza historias de las zonas por las que pasa con la excusa del viaje, ¿no? Y en un momento dado dice que bajando un puerto hay un cuervo en mitad de la carretera y se asusta del ruido de la bici. Dice, es que si llegas a un punto en el que el ruido de una bici eh, afecta al bicho, ¿no? En cuestión, es que es una zona muy remota o muy, no sé cómo lo explica, ¿no? Y es verdad, con la bici llegas a sitios pues con un componente de tranquilidad que en el día a día, por desgracia, no tenemos. Oye, cambiando un poquito de tema, Silvia, has comentado antes así de pasada, dice que bueno, ya sabéis que mi hermano siempre me cuida mucho. Me gustaría profundizar un poco en eso porque además me consta que también es en sentido inverso. Y luego hablaremos de ello. Pero, ¿cómo vivís como hermanos los eventos a los que vais juntos? No sé si, bueno, sé que luego cada uno muchas veces hacéis vuestra película, pero ¿cómo lo vivís? Porque claro, entiendo que desde la preparación previa al propio evento en sí, como a luego contároslo, me da igual un brevet, que el año pasado creo que estuvisteis también por la Garba, con esos vientos huracanados que hubo además. No sé, contarme un poquito cómo es esa, no sé, esa experiencia de ir juntos a los sitios, al margen de que luego cada uno vais a sitios por separado también. A ver, pues a mí me hace mucha ilusión porque yo siento como que estoy protegida, aunque él esté muchísimo más lejos, no sé, siento que, bueno, hay alguien cerca, ¿sabes? Entonces, bueno, yo he aprendido, porque claro, yo lo paso fatal cuando hacen este tipo de carreras, porque sé que él se mete a la noche, sé que él se lleva mucho más al límite. Entonces, bueno, he aprendido a bajar un poco el ruido de todo eso. Sí que suelo estar bastante pendiente de Dog Watcher por si le veo parado, enseguida le llamo, ¿todo bien? Tal. Sí que yo, o sea, estoy mucho más pendiente. Pero él, estando ahí, a mí es como, venga Silvia, tranquila, tú disfruta, haz tu camino y ya está. Y luego además es que él, por ejemplo, me transmite mucha confianza en mí. Entonces, cuando yo pienso en esta CAT 700, por ejemplo, que hice este verano, hubo un momento en el que dije, mira, voy a coger la carretera, no voy a subir ahí arriba y ya termino de sufrir. Y me dice, Silvia, no hagas eso porque te vas a arrepentir. Solamente tienes que comer, descansar y ya está, que te va a encantar el sitio y además que tú puedes hacerlo. Entonces me transmite como tanta seguridad, igual a veces la que me falta a mí, que bueno, es muy guay que alguien tan cercano te pueda entender de esa manera porque él también lo está viviendo. Claro. ¿Y tú, Sergio, cómo lo vives? Tanto en lo que digo, en las que vais por separado cuando ella está en una prueba, no sé si sufres más como espectador, entre comillas, que como participante. Y también en esas a las que vais juntos, pues como, no sé, cómo se... Las que vamos juntos, pues no me entero mucho, te digo la verdad. De vez en cuando igual le doy un toque en el teléfono para ver por si acaso ha pasado algo, lo que sea, ¿sabes? Y nada, en las que vamos, que estamos haciéndola juntos, poco. Y en las que ella va sola, sí, pues estoy mirando el Toy Watcher a ver por si acaso, si está parada, si no. Si veo que está parada una hora que no, eso, pues sí le escribo un mensaje, oye, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado algo? No sé. Y así. Bueno, he de decir que en esta CAT 700 yo era mi primera vez que quería, porque bueno, Alex también me ha cuidado mucho, que siempre he hecho muchas con él, en las que no venía gente conmigo, yo dormía en hoteles y en esta quería hacer vivac y apañármelas yo. Pero bueno, tuve la suerte de que estaba Sergi y con él dormí 2 días. Pero el último día yo le dije que me quería levantar a las 3 de la mañana y él se levantaba pues a las 6 o así. Y justo en ese momento, claro, es de noche, ya sabes que no se ve, y aparecía un coche. Y cuando yo me di cuenta, me estaba dando las luces, no sé, sentí como mucho miedo.
Entonces a las 3 de la mañana le llamé a él porque era como, sé que es la persona que en este momento me va a entender que en la situación en la que estoy me va a poder echar una mano, me va a tranquilizar. Y bueno, pues ahí estuvo desde las 3 hasta las 5:30 hablando conmigo, tranquilizándome y a ver que al final, bueno, pues sería un coche que simplemente estaba asegurándose de que yo me estaba yendo del pueblo y bueno, ya está. Vale, vale, vale. Oye, y quizás es percepción mía, pero me da la sensación de que tenéis, a pesar de que disfrutáis del mismo tipo de eventos, de la larga distancia, de la bici en general, de la naturaleza, pero me da la sensación de que cada uno, dentro de esos factores comunes, buscáis cosas diferentes o por lo menos lo enfocáis también de maneras diferentes. Sergio, tú, bueno, lo has dicho antes, vienes del ciclismo máster, te gusta darte caña. Quizá no como competición, porque además yo siempre que hablo contigo me lo dices, que a mí me da igual tercero que cuarto, que lo que voy es a disfrutar, a pasarlo bien, a ver sitios chulos. Pero bueno, sí que eres un machaca, digamos, en el sentido de que te gusta darte caña. Silvia, no sé si en tu caso es tan bien así, igual te conozco menos en ese sentido, pero me da la sensación de que buscas más el disfrute y pues, el encontrarte con la naturaleza, la experiencia y demás. Igual estoy equivocado, ¿eh? Pero contarme un poquito, si quieres, Silvia, empieza tú, cómo planteáis las cosas en este sentido, digamos, de qué es lo que buscáis en los eventos, en las rutas que hacéis por vuestra cuenta. A ver, yo siempre busco la aventura, el disfrutar del paisaje, la conexión pues con la gente de los pueblos. Lo mío es más la aventura, la superación de decir he conseguido esto o me he atrevido a pedalear de noche. Un poco más, sentirme yo más autosuficiente porque, como te decía, yo desde pequeñita es que me han estado llevando siempre en palmitas. Entonces, ahora sentir el que soy autosuficiente para leer un track, pues para pincho resolverme los problemas, ser un poco más consciente de por dónde tengo que ir, por dónde no. Siempre me he dejado guiar mucho y ahora, pues eso, ver que soy más resolutiva, yo es eso más lo que busco. Aparte del componente aventura, que a mí eso me gusta mucho. Yo no me exprimo. Ujú. ¿Y tú, Sergio, cómo lo sueles enfocar? ¿Cómo lo planteas? Pues bueno, yo siempre salgo a disfrutar y a exprimirme todo lo que puedo, pero me da igual las posiciones, me da igual todo, pero el disfrutar, el ver hasta dónde llega mi cuerpo el límite y esas cosas, pero vamos, que sin más, ¿sabes? Y pasármelo bien y es que la aventura, el decir, joder, estoy rodando de noche tranquilamente, que es cuando más me gusta pedalear, por ejemplo, porque no hay tráfico, no hay nada, no sé, que estás solo, que solo haces que escuchar los animales por el monte o por donde vayas. Vamos, a mí me gusta mucho. Qué bien. Oye, de todas maneras, esto es lo de siempre, ¿no? Cada quien busca disfrutar, bueno, o directamente encuentra el disfrute de una manera distinta. En tu caso lo buscas, pues lo que decías, llevando el cuerpo al límite, a eso me refería con lo de ser un machaca, porque te gusta la caña, independientemente luego del resultado, pero es la manera en que tú y tantos disfrutáis. Eh, Quizá yo me siento ahí más identificado con Silvia en el sentido de que, bueno, me voy a la aventura, igual más a lo social, quizás, pero bueno, en cualquier caso, siempre lo hemos dicho, aquí hay hueco para todos y, y eso es también una de las partes bonitas de todo esto. Quería haceros una pregunta y que cada uno me contestéis, digamos, de todos los eventos, de todas las rutas que habéis hecho, ¿con cuál os quedáis? No solo por recorrido, sino también por vuestra propia experiencia personal. ¿Y cuál es el momento, digamos, que habéis dicho, ostras, qué mal lo estoy pasando o que después, ¿no? En casa hayáis dicho, buah, pues no sé ni cómo he salido de esta porque estaba pues, con una pájara terrible o aquí, mira, pensaba que de esto no iba a ser capaz, por lo que sea,
y al final lo he resuelto. No sé, ¿cómo lo veis? Sergio, tú en ese orden, si quieres, la ruta más chula que hayas hecho o de la que mejor recuerdo tengas, digamos, y también eso, un momento especialmente chungo, pero que recuerdes con cariño en el sentido de que digas, joder, pues mira, de esto fui capaz y es un aprendizaje que me llevo. Es que la ruta más chula que he hecho y eso no es con el momento más de peor que lo he pasado. Sí, vale, vale. Pues la ruta más bonita que he hecho fue con mi hermana a hacer el Tour del Mont Blanc en gravel. Que, que al final, vamos, unos paisajes impresionantes. Tuvimos que andar muchísimo, pero bueno, pero unos paisajes, es que fue alucinante, viendo los glaciares alrededor, alucinante. Esa me gustó muchísimo. Y el momento más duro que pensaba yo ya que no acababa, pues fue en Cromoyoz, que los 2 días, el día y medio por ahí se me salió el líquido de la rodilla derecha. Y al final, pues subí Moncaro, vamos, hice todo que los organizadores no se pensaban que iba a acabar y si llegué con todo el líquido de la rodilla salido. Y nada, pues tuve que reposo y a la fisio. Eso te iba a decir, ¿no? Por suerte no ha habido consecuencias, ¿no? Más allá de... No, en esta transibérica sí me han dolido mucho las rodillas, pero las dos, pero porque fue muy dura pero el líquido no se me ha vuelto a salir, no. ¿Y tú, Silvia? Yo es que de cada uno guardo cosas muy bonitas, pero sí que es cierto que el viaje que hicimos del Tour del Mont Blanc, ese fue muy, muy especial, porque aparte de que, bueno, pues ahí sí que te metías de lleno en la montaña, la magnitud del Mont Blanc, de todos esos grandes puertos, el Col de Ferrero, cosas así, era como muy, muy bestia. Y portear todos esos puertos, de decir que no puedo más, bajar mi hermana por mi bici, venga Silvia, que no nos queda nada. No sé, acampar a 2000 metros con la tienda fue como el viaje más bonito que hemos hecho además. Y luego, por ejemplo, de Cromboyod, al ser mi primera prueba así de gran distancia, le guardo como mucho, mucho cariño. Además, nos llovió mucho. Yo, cada vez que se ponía a llover, pensaba que no terminaría. Y bueno, sí, sí que esa también le guardo mucho cariño. Y luego un momento así que pensaba que no iba a terminar fue este año en la barba. Con ese aire, con que, bueno, subiendo, estábamos en donde se ha quemado, ahora no me sale el nombre, bueno, en ese monte. Estábamos ya terminando de coronar y claro, a mí me llevaban entre Eliseu, Ales, iba Llegando a como, Moncaro. no, era en la montaña, en Prades. Era, eso, me llevaban como muy resguardadita del aire y en un momento de estos que, bueno, pues yo dije, tengo hambre, voy a comer, me descolgué un poco y el viento volé. O sea, es que hice así con la bici y caí. Entonces ahí pasé miedo. De hecho, bajando en Moncaro, porque en Moncaro yo ya le dije a Alex, le voy a decir a mi hermano que venga con la furgo y que me recoja. Alex me recondujo, ¿ves? Siempre tengo a alguien cerca que me anima. Y bajé llorando los 3 primeros kilómetros de Moncaro del aire que hacía, de que pensaba que andando con la bici se la iba a llevar. Y Alex ahí estuvo conmigo con muchísima paciencia y ya al final, cuando íbamos a llegar al pueblo que yo iba a llamar a mi hermano, me entretuvo, tal, nos metimos hacia la parte del delta del Ebro, empezamos ya los caminos y me dice, Silvia, no llames, que ya solamente te quedan 30. Y bueno, ese momento fue muy duro, el de tanto aire. Ujú. Pero bueno, es curioso, ¿no? Yo, bueno, por lo menos yo me lo suelo plantear así, que de esas situaciones tan chungas o tan jodidas, al final es de donde sacas aprendizajes, ¿no? Y dices, jo, pues mira, al final sí era capaz o he conseguido enfrentar un miedo o no sé, yo por lo menos lo veo así.
Oye, habéis dicho los dos Mont Blanc, el Tour. Contarme un poco esa aventura, porque de esa no la tengo yo tan ubicada. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo la preparáis? Y luego, ¿cómo fue la experiencia? Y enlazado con esto, ya os lo adelanto, contarme un poquito también en estos viajes que hacéis juntos y que vais juntos todo el rato, porque es vuestra aventura. Claro, yo siempre os veo muy unidos y tal, pero supongo que también tendréis vuestros ratitos de gruñiros y de bronca como buenos hermanos, Y ¿no? con lo También. llorona que Entonces, soy yo, que contarme tú un me poco. conoces, mi hermano me ve llorar y ya se ha ido a subir el puerto y me dice, llora tranquila. Pues mira, este Vale, vale. viaje, Pues contarme un poquito esas experiencias, sí, por sí, favor. nada, este viaje fue salidos ya del COVID, en ese año fue. Y bueno, a mí esa época fue un poco mala y tal, y mi hermano y mis padres y todos por mi cumple, como sabían que disfruto tanto de la bici y tal, pues me compraron una bici de gravel. Y bueno, a mí me gustaba mucho montar la bici con alforjas y con cosas y le dije a mi hermano, vamos a hacer el Tour del Mont Blanc. Y mi hermano, bueno, pues vale, o sea, tú te vas a encargar del track, así que, o sea, si lo haces tú, yo voy a poder. Y bueno, estuve mucho tiempo leyendo qué gente lo había hecho, con qué tipos de bicis. En esa época también estaba el Gravel Tour del Mont Blanc y bueno, yo sabía que había zonas que íbamos a tener que portear, pero hostias, no pensaba que el Col de la Bobina iba a ser tan duro. Que cuando llegamos a Champeslac, por ejemplo, decidimos que nos metíamos a Cormet de Roselen, el Col de 66 y ya Col de Boza y bajar a Chamonix. Y bueno, esa aventura la verdad que fue muy bonita porque, bueno, la verdad que solos viaje así, yo creo que ese fue el primero de así más conexión, más tener que, bueno, más tener que cuidarme, más estar pendiente de, pues, Silvia, ¿vas bien? ¿Estás cansada? ¿Cuándo quieres parar? O momentos en los que, por ejemplo, estaba lloviendo en un pueblo y estábamos altos. Entonces mi hermano me decía, Silvia, tenemos que bajar. Y yo no podía más. Y ya, pues, cuando me océ con que no puedo más y que estoy cansada, pues, bueno, me pongo un poco rara, ¿verdad? Y cuando tengo hambre igual. Pues eso, yo no entraba en razón, mi hermano me hacía entrar en razón, pero bueno, mi hermano siempre lo reconduce muy bien porque, o sea, no se pone a discutir contra un muro, que soy yo cuando me pongo así. Él coge, se va, se sube el puerto, me da mis 10 minutos de que llore, que me enrabiete, que haga lo que quiera, vuelve y me dice, ¿estás tranquila? Y sí, estoy mejor. Y entonces ya hablamos y me expone las cosas como son. Es que es mejor que hagamos esto, tenemos que dormir abajo, no podemos dormir tan alto, Silvia, venga, ya, ¿estás tranquila? Sí, pues venga. Así es un poco. O sea que digamos que Sergio, tú eres la parte racional de la dupla y tú, Silvia, eres más la parte emocional. Podría ser un resumen. Más o menos, sí. A ver, también es cierto que él es muy fuerte y yo soy la débil. Entonces, claro, siempre es más fácil cuando tienes mucha fuerza y no te ves sin fuerza. A mí los momentos esos de bajón o de flaqueza, de no poder más, claro, él, yo no sé, claro que los habrá vivido, pero yo no los he vivido en él. Entonces, claro, juntos siempre han sido mis momentos de flaqueza, de no poder más. Vale. Sergio, ¿y tu versión de los hechos cómo es? ¿Coincide o Sí, no? más o menos. Bueno. Sí. Cuenta un Ah, poco cómo lo viviste tú, tanto el Tour de Mont Blanc como, bueno, como estos viajes en. nada, pues ya sabes, pues cuando se empieza a cabrear, pues cojo, me doy media vuelta, me voy un rato y luego ya vuelvo y ya está. Sí. Y vamos, si tengo que echar una mano, ayudarle a subir un puerto o lo que sea, yo la he hecho, ¿sabes? He hecho una mano, si hay que bajar más despacio o lo que sea. Porque al final en el Tour del Mont Blanc, pues es que bajabas por muchos sitios que bajaban con los de las bicis de descenso. Y tú bajabas con el bikepacking, que decía la gente, tú estás mal de la cabeza. Pero bueno, Supongo además que, joder, el hecho de conoceros tan bien, ¿no? Es una ventaja en el sentido de, pues lo que dices, cuando se cruza uno, cuando se cruza la otra, joder, pues tú ya sabes cómo tienes que reaccionar porque dices, mira, si intento, yo qué sé, entrar ahora a, a mediar, va a ser peor el remedio que la enfermedad. A mí me pasa también con Ercuden a veces, joder, que ya nos conocemos y sabes, ¿no? Que, bueno, mira,
pues lo que dices, doy su espacio o al revés, o mira, oye, sabemos que hay momentos también, y supongo que a vosotros os pasa también, que a cada uno, aunque vas muy a gusto y tal en compañía, hay momentos que dices, mira, déjame media hora de relax para mí solo, en este caso, para mí, y bueno, luego seguimos juntos y tan felices, ¿no? Entonces, pues por eso preguntaba un poquillo, porque al final, pues siempre lo que dice Silvia, con hambre, con sueño o con mucho dolor de patas, Claro, el carácter no no es, desde cambia. luego no es el mismo, ¿no? Sí, luego Eh, mira, por ejemplo, cuando vinieron los chicos aquí a Soria, Ales, bueno, Ales de Burgos, Ales de Valencia, hicimos una ruta de puertos, entonces ellos me iban como esperando mucho y yo les dije, es que quiero que os vayáis. Y claro, me decían, Silvia, ¿cuál es el momento en el que te tenemos que dejar sola? Porque es que dínoslo, porque no sabemos si te estamos agobiando subiendo a tu lado tan despacio, quieres que vayamos contigo, que te esperemos arriba. Entonces, la comunicación en estas situaciones yo creo que es súper importante. vale, sí, sí, no, totalmente. Quizás igual, vosotros que estáis mucho más compenetrados, no hace falta tanta comunicación porque no se sale solo, pero sí que es verdad que cuando vas en grupo, muchas veces la comunicación es importante. Porque cuando los ritmos son muy diferentes, igual el que espera lo hace de todo corazón con la mejor voluntad del mundo, pero la persona a la que esperan todavía se siente peor, ¿no? Que a mí me ha pasado también y tira porque, joder, no solo me siento mal por ir despacio, sino que encima me siento un lastre porque me estás esperando, ¿no? De alguna manera. Entonces, esas batallas internas a veces son duras también. Oye, has dicho también ahora, bueno, al principio cuando habéis contado la experiencia del Mont Blanc, Silvia, has dicho, bueno, se lo propuse y me dijo, va, tira, total, el track lo vas a hacer tú. Ahí hay, y ahí enlazo un poco con Transibérica, porque sé que en Transibérica, dentro de que Sergio lo has hecho los 2 últimos años y lo has hecho a título individual, el que has participado eres tú. Pero Silvia, en toda esa previa creo que habéis sido un buen equipo, ¿no? También que a nivel logístico y de traqueo, joder, a ti que te gustan mucho los mapas y demás, has estado ahí al pie del cañón también. Contarme un poco cómo es esa labor de equipo, digamos, en lo que es trazar rutas y luego, si queréis, entramos un poco en detalle de cómo las trazáis, de qué es lo que buscáis, si menos desnivel, si carreteras tranquilas, qué herramientas usas y demás. Pero primero cuéntame un poquito cómo es ese trabajo en equipo, o contarme los dos. Cuenta, cuenta. ¿Cuento yo? Pues mira, a mí esta prueba me encanta porque es la que más vivimos juntos. Él al final ya sabes el trabajo que tiene, todas las horas que tiene que invertir. Si además del entrenamiento le tiene que sumar el sentarte delante de un ordenador y trazar todo eso, pues no tendría tiempo ni sentido que se metiese a una ruta así. Entonces, bueno, a mí el mapear, el investigar, no sé, soy una persona muy curiosa, entonces todo eso me gusta mucho. Aparte, creo que los CPs que hace Carlos Mazón tienen como mucho sentido, ya sea por puertos emblemáticos o por lo que sea, o porque busca ese toque más histórico, cultural. Entonces, yo me estudio un poco el recorrido en el conjunto de pues, la historia de los puertos, los Alpes y todo eso. Entonces, nada, yo lo trazo más bien, o sea, busco muchas alternativas. Busco la opción más directa, aunque tenga más desnivel, la opción con menos desnivel, aunque dé más rodeo. Intento buscar las diferentes opciones y luego, cuando ya tengo un poco todo, se lo presento a él, porque, o sea, se lo enseño a él, porque al final él es el que va a hacer la ruta, él es el que al final, después de sobre un track ya dibujado con diferentes opciones, es él el que tiene que tomar las decisiones y cuando va rodando tiene que conocer más o menos por dónde va a ir, no es porque claro, mi hermano no se mete el track en el GPS y dice, yo ya voy a hacer Transibérica, no, o sea, luego al final hay como una labor conjunta que eso es lo que a mí me gusta de explicarle, pues yo Sergio haría esto y mi hermano confía en mí mucho en el mapeo, aunque algunas veces me equivoco, y, y es como muy guay todo ese proceso. Vale. Y, o sea, que digamos que de primeras le das carta blanca, ¿no, Sergio? Y luego ya una vez que están
las diferentes alternativas, por decirlo de alguna manera, ya os paráis juntos un poquito a pensar, oye, pues mira, por aquí compensa esta opción, por aquí esta otra, vamos a llevar por si acaso 2 opciones en el GPS, etcétera. Supongo que es un poquito eso, ¿no? Si no he entendido mal, Sergio. Sí, sí, sí. Sí, más o menos 2 opciones no suelo llevar. Este año algunas cosas sí, pero siempre ya procuro ir con lo que voy a hacer, porque para no liarte ni estar, porque hay muchas veces que ya ni piensas en esas cosas. Coges, metes el track y tiras, ¿sabes? Pero sí, me ayuda muchísimo, me hace las rutas, porque es que si no, al final, es que a mí no me daría tiempo. Es que yo con el trabajo que tengo es que entro a las 8 de la mañana y salgo casi a las 8 de la tarde. Es que no me da para más la vida. ¿Y qué te iba a decir? Has dicho, Silvia, bueno, a veces cometo errores y tal, como todos, evidentemente, pero eh, jo, que me consta que además tú durante las pruebas de Sergio estás muy pendiente del dog watcher, de qué tal va, habláis continuamente y demás. Cuando tú detectas o crees que, joder, oye, mira, la he cagado, por lo que sea, oye, pensaba que por aquí tal, eh, no sé, me da la sensación, conociéndote como te conozco, que hay ahí un sentimiento de culpa que seguramente te reconcoma más de lo que le está reconcomiendo a Sergio. No sé si estoy en lo cierto, cuéntame un poquito. Sí, además es que justo en esta Transibérica, pues yo ya barajaba diferentes opciones y bueno, luego voy al momento en el que yo me equivoqué, pero bueno, o sea, esta prueba la vivimos muy conjunta, yo estoy muy pendiente de Dog Watcher, aparte Transibérica es una prueba que me encanta porque ya cuando tú has hecho todo ese track, seguir en las diferentes opciones que ha hecho la gente, el decir, ostras, a mí esto no se me ocurrió, pero ¿cómo han podido ver este sitio? Eso me gusta mucho, entonces por eso aparte la sigo tanto. Y luego, claro, tengo la suerte, o no tan suerte, porque a veces ir abriendo camino es como tienes que tomar tú las decisiones. Si va alguien delante, es como, bueno, el de delante la ha tomado, yo puedo seguirla o no. Pero el ser tú el que tomas la decisión, a mí a veces, pues eso, me resulta un poco más complicado. Y bueno, este año cuando llegaron a Alpes franceses, la parte, pues cuando estaban todos en Saint-Jean-de-Maurienne, yo estaba pendiente a ver si iban a subir a Albertville o iban a subir Madeleine-Glandon, porque claro, o sea, yo eran las 2 opciones que más barajaba. Y cuando mi hermano estaba durmiendo, de repente yo a las 3 de la mañana, de estas veces que dices, va, voy a mirar Dog Watcher a ver si se está moviendo el puntito. Y veo que Michael Mayer había ido a Albertville, pero se estaba dando todo el rodeo por el valle. Y yo, bueno, en ese momento me acordé primero de mi hermano y luego de Carlos Mazón, porque dije, joder, tío, o sea, una prueba que el corazón de Alpes le están pegando tal rodeo y los grandes puertos los están quitando, que yo empecé ahí a pensar, mi hermano en ese momento iba tercero o cuarto, bueno, no sé, allí iban todos con Greg y todos súper juntitos. Entonces cuando eso le dije a mi hermano, tú miras The Watcher y me dice, no he visto nada. Total, que le digo, vale, pues sigue track. Y claro, porque yo sabía que si él miraba el tracker y veía que todo el mundo estaba haciendo el fondo de valle, mi hermano iba a decir, coño, Silvia, ¿qué estás haciendo? Pero como él se levantó a las 4 de la mañana, yo sabía que si él subía a Albertville, ya no se subía a la Madeleine por la noche y no tenía peligro de que pues cogiese frío o cogiese una hipotermia. Entonces yo me quedé tranquila y luego subir Glandón era como, jo, estás en el corazón de Alpes y te vas a saltar esos grandes puertos, no vas a llegar a subir al Peduez por un sitio así como muy mítico. Entonces yo ahí me quedé tranquila y claro, mi hermano es el que rompió ahí la estela y yo dije, por Dios que no lo vea, ya se lo contaré, pero ahora que no vea la decisión que está tomando todo el mundo. Y luego cuando vi que, ¿cómo se llama el francés? Bueno, el francés que iba detrás, Sophie, no, uy, se me ha ido. Bueno, siguió la estela de mi hermano y yo ahí es como, guau, respiré. Entonces me quedé súper tranquila. Pero luego en la parte de Millau, que es donde yo, bueno, había visto diferentes opciones, era un terreno, pues, que tenía como
era muy rompepiernas, entonces yo barajé diferentes opciones de carretera. Y claro, en el momento que hice la unión de todas esas opciones que yo tenía, pegué en el track bueno la parte mala. Entonces yo estaba viendo a mi hermano que se estaba yendo, pero yo estaba diciendo, joder, ¿qué es el track bueno? ¿Qué está haciendo? Entonces le llamé y le dije, ¿qué haces, Sergio? Y me dice, nada, me dice, estoy yendo al Millao. Y le digo, ¿pero que no vas sobre el track? Y me dice, a ver, Silvia, voy sobre el track. Y ya él se dio cuenta de que yo me había equivocado. Entonces, lejos de decirme, joder, Silvia, pero ¿qué pasa tal? Y me dice, ¿te has equivocado? Y le digo, pues sí, Sergio, me he equivocado. Te he puesto a otro sitio que vas a subir más montaña. Y dice, vale, pues no te preocupes. Total que, bueno, yo empecé a agobiarme un montón. Borja, que estaba pendiente con el Ultra Podcast y tal, se lo conté. Yo en ese momento, si hubiese tenido un gacheto brazo y hubiese podido hacer, te reubico, sería maravilloso, pero no, ahí lo pasé muy mal. Pero bueno, mi hermano, yo sentí mucha tranquilidad de que él no me hizo culpable en ningún momento de nada. Luego, todos los amigos que pues al final saben que yo como soy, que al final no me gusta que sea un fallo mío, todos me mandaban muchos mensajes muy guays. Su entrenador también me hizo mucha ilusión que dijese, joder, sois un equipo y en esto estáis todos, o sea, estáis los dos a una. Dice, no te vengas abajo. Y Alex, por ejemplo, me dijo, Silvia, en un track de 2.000 kilómetros, 10 kilómetros con 300, 500 de desnivel, no van a ningún sitio. Y bueno, y así fue al final. No sé. Sí, es que al final yo en el Garmin llevo, ya te digo, los tracks que llevo, porque en lo de la Madeleine y Glandón lo tenía claro que me iba a ir a Arbelville. No se lo dije a ella, pero lo tenía claro, porque el de la Madeleine lo borré, subir la Madeleine. Pero irme al otro lado, lo sabía que no me... Es que ni lo llevo en el GPS ni nada. Y en lo de Millao, igual. Si es que, ya te digo, llevo los tracks que sé que voy a hacer y vale, es que no me como la cabeza. Es que, ¿para qué? Si es que es tontería. O sea, la tranquilidad que a mí me da de él es que no se preocupa de posiciones. O sea, para él es mucho más importante la aventura que esa posición. Entonces, al no mirar tu coche y no preocuparle todo eso, pues claro, que yo me equivoque a él no le supone un enfado. Claro. Y luego además, que yo entiendo que, vamos, o sea, aquí Sergio me corriges, pero si tú, digamos, das libertad para que te generen el recorrido, pues al final quien toma decisiones se equivoca o no se equivoca, pero es quien ha tomado la decisión, con lo cual, bueno, oye, tampoco hay nada que reprochar en ese sentido, creo yo, vaya. Y No eso pasa es. nada. Oye, comentabais eso, pues que, bueno, tu tiempo, Sergio, es limitado, pero sí que tienes entrenador, que además, bueno, sé que es de por aquí. Eh, Tú, Silvia, no sé si también eres, porque me consta que eres una tía meticulosa, que te gusta llevar las cosas planificadas y lo más controladas posibles. No sé si tú también entrenas como tal o eres más de andar en bici un poco por sensaciones. Esto ya como curiosidad, no sé cómo lleváis ese tema. A ver, yo te explico mi parte. Yo soy más de salir a andar y tal, pero es verdad que en invierno, como a la calle aquí en Soria hace mucho frío o llueve mucho, yo meterme al rodillo simplemente a rodar no me gusta. Entonces, bueno, tengo la suerte de que tengo potenciómetro en la bici que tengo en el rodillo. Entonces, también es verdad que yo soy muy curiosa también de datos de entrenamientos y todas estas cosas y que mi hermano me sabe guiar muy bien. Entonces yo en invierno sí que es cierto que tiro de series en rodillo y bueno, también eso es lo que me da más fuerza y más capacidad para hacer lo que hago. Vale. Y tú, Sergio, también con el horario que llevas, me imagino que 95% rodillo, por lo menos en invierno, ¿no? Casi todo. Casi todo. Entre semana todo. Porque ya te digo, no me da tiempo a nada. Y el fin de semana procuro intentar salir o así, sí. ¿Y qué tal lleváis lo de entrenar? Tú, no sé, ¿os lo tomáis como una motivación extra porque tenéis un plan pautado? Eh,
no sé, por ejemplo, lo que dices, ¿no, Silvia? En el rodillo se lleva pues más fácil, hora y cuarto rompiendo un poco los ritmos, que parece que, bueno, mentalmente también reseteas. ¿Lo lleváis bien? ¿Es una presión añadida? ¿Os gusta? ¿Cómo lo vivís? Sergio, por ejemplo, tú. Yo lo llevo bien porque es que al final es mi vía de escape, porque es que al final estoy, ya te digo, 8 9 10 horas trabajando, ¿sabes? Y al final, pues para desconectar, pues me monto en la bici y al final es mi vía de escape, ¿sabes? Y me lo paso muy bien. Aunque sea en el rodillo, pues disfruto porque desconecto. Bien, bien. ¿Y tú, Silvia? A ver, yo odiaba el rodillo, ¿para qué te voy a mentir? Pero es cierto que mi hermano cuando empezó a entrenar con su entrenador, a mí es una de las cosas que más me encanta de él y es que siempre fue muy sincero con él y le dijo, tenemos que amoldar tu vida a tu entrenamiento. O sea, mi hermano antes llevaba unos entrenamientos que no le permitían vivir, que esa era otra de los banderines rojos que teníamos con mi hermano. Entonces, cuando cambió y cambió toda esa perspectiva, le vi como disfrutar tanto también del proceso, del entrenamiento, del feedback que se daban, de todo lo que aprendían el uno del otro, que yo dije, joder, déjame ver eso, esos papeles, a ver esos datos, esas cosas. Digo, que yo también quiero aprender, saber la mejora que se puede conseguir haciendo las cosas bien hechas. Claro, es que, bueno, al final es de sentido común, entre comillas, ¿no? Que es el entrenamiento el que se tiene que adaptar a tu día a día, porque si no, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, si llega un momento en que no cumples, no cumples, no cumples, te genera, lejos de una mejora, una frustración y casi un aborrecimiento, ¿no? Entonces, pues, joder, el ver que sacas el tiempo que necesitas y puedes cumplir y que encima, supongo, Sergio, porque si sigues con él es porque los resultados acompañan o tú te ves físicamente mejor, pues, pues qué más se puede pedir, ¿no? Sí, no, que hemos compenetrado bien y vamos, y él me entiende, yo lo entiendo a él y es lo que me dice, tú eres muy disciplinado, haces siempre y no fallas, o si tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y, y es que aparte que me está ayudando muchísimo porque con la carga de trabajo que llevo y todo, pues al final él me lo está, por ejemplo, antes me mandaba ni al gimnasio, me dice, tú no vayas ni al gimnasio, dice, al bici, vale, dice, el de gimnasio ni lo pises. Sí, pero además con un curro tan físico como el que tienes, ¿no? Casi es contraproducente. No sé, vamos. Pues por eso, Sí, dice, sí. ni lo pises tú el gimnasio. Oye, Silvia, comentabas que tú eres muy analítica y te gusta mucho friquear con los datos y tal, que yo ahí también me siento muy identificado. Pese a que no somos nada competitivos, ¿no? Pues el guindillear ahí un poco con las gráficas, con los datos, las analíticas y demás, está guay, a mí me gusta. Sin embargo, Sergio, me da la sensación de que tú eres todo lo contrario, tú te limitas a ejecutar y las gráficas que las mire tu entrenador. No sé Ah, si es así. yo nada así, y lo de los track y todo igual, si no tengo ni ordenador en casa. Vale, vale. Yo nada. Qué bien. Es que es curioso, ¿eh? Como muchas veces, fíjate, el que menos mm, interés puede tener en el sentido de mejorar, porque, lo digo por mí, ¿eh? Que no, que me da igual las clasificaciones, yo sé, bueno, voy a mi bola y ya está. Sin embargo, me gusta bichear, me he puesto potenciómetro también, más por curiosear que otra cosa. Y sin embargo, los que os batís el cobre, digamos, muchas veces, pues eso, sois, como dice mi entrenador, que yo también llevo un añito y pico con un entrenador, dice, bueno, tú eres perfil ejecutor total, ¿no? Lo que te pongo lo haces, si me he equivocado, no me vas a decir a ver si me equivoco, lo vas a cumplir igual, aunque sea una barbaridad y fuera. Es curioso, ¿no? Sin más, los perfiles que hay en este sentido. Oye, cambiando de tema y por ir cerrando, si os parece, este año, Sergio, tú has estado por aquí, contigo, Silvia, coincidí en Zaragoza, por lo menos en el 300 del Moncayo, que nos mojamos un rato, además. Eh, que quisiera entrar un poco, ya que el podcast se llama La Brevetcar,
En ese mundo, dentro de la ultradistancia, un poco aparte, que son los brevets, eh, no sé, ¿cómo los vivís vosotros? ¿Qué es lo que os gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué creéis que los diferencia de otro tipo de eventos bikepacking o de ultradistancia? No sé, si quieres, Sergio, coméntame un poquito cómo los vives tú y qué te gusta más o menos que en otros eventos. Pues al final, no sé, es que a mí las breves es casi donde empecé y me gusta mucho porque es que al final te obligan a parar y el ir con gente que vas hablando, vas conociendo, porque tú al final en una breve tampoco, yo qué sé, yo por ejemplo, pues quiero intentar ir con gente, pues cojo, voy con gente y por ahí y vas parando, vas hablando, ves, no sé, paisajes. A mí, por ejemplo, las estas dos de Pamplona que he bajado, me han impresionado mucho. Y vamos, ya el próximo año voy a bajar a Pamplona a hacer casi todas, vamos, todas las que pueda. Y, y eso, Vale, ¿y tú, Silvia, cómo las vives o cómo, no sé, qué factor diferencial, por decirlo de alguna manera, les ves para volver año tras año? A mí lo que me encanta de las brevet es la gente mayor, porque nunca había visto, sobre todo en Zaragoza, cuando conocí a Pepe y bueno, muchísima más gente mayor, verles la ilusión con la que lo hacen, la experiencia que tienen, todo lo que te enseñan, verles con 80 años encima de una bici haciéndose 300 kilómetros, para mí es admirable. Entonces, en pocos sitios veo ese tipo de perfil de gente. Más, a ver, yo al final siempre voy, pues eso, recogiendo el pelotón. Entonces, en esas breves me gusta más ir en ese ambiente que pues conocer cómo empezaron ellos, las vivencias que han tenido. A mí me encanta escuchar aventuras y cosas así. Entonces, ahí realmente es donde me empapo un poco más de la trayectoria de realmente, un poco puede ser el origen del ultraciclismo, las breves, se podría decir. Podría ser, seguramente. Mira, al hilo de esto, pues eso, Pepe, bueno, en Madrid también yo he coincidido con Emilio, con Andrei, que son gente, pues algunos llevan desde los años 80 aquí. El que organiza las de San Sebastián, que además es representante del ACP, José Luis García, pues lleva haciendo breves desde los 70, creo recordar. Imagínate, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le vas a enseñar tú a alguien que lleva 50 años haciendo brevets? Que no habíamos nacido ninguno de los tres. Entonces, y sobre todo, yo añadiría que además de la envidia que me dan, porque digo yo, ojalá, ya solo con montarme en la bici con 80 años, con 82 que va a cumplir Pepe ahora, me doy con un canto en los dientes, ¿no? Pero, y ya lo de hacer 300 ni hablamos. Pero incluso, joder, con gente que igual son más jóvenes, pero llevan también mucho tiempo haciendo, hablas con ellos incluso cómo ha evolucionado este mundillo, porque al principio pues sí o sí había que sellar, no valían los controles, evidentemente nadie tenía una cámara, un móvil, llevaban postales para, si el control estaba cerrado, mandar una postal desde ese pueblo porque el franqueo servía como justificante, o sea, un mundo totalmente distinto del que nosotros hemos conocido, ¿no? En los últimos años. Entonces, bueno, y de GPS y esto ni hablamos, claro. Entonces, bueno, es curioso. Eh, Enlazo esto ya con la última pregunta y os dejo en paz. Eh, es, tranquilo. eh, bueno, hemos hablado un poquito de lo que ha sido 2025 con esa CAT 700, tú, Silvia, digamos, como objetivo principal. Tú, Sergio, Transpirines y Transibérica como platos fuertes, creo que han sido, ¿no? Eh, no sé, ¿qué tenéis pensado? Porque seguro que ya estáis tramando algo para 2026. ¿Qué me podéis adelantar? Pues mira, tenemos una pensada común, que iremos juntos, pero la haremos cada uno a su ritmo, y es Balutia, la de David Molina. Porque aparte de ser una zona que, bueno, nosotros no conocemos, la forma en la que lo está contando, pues el trazado del recorrido, el sentido que le está dando,
Y yo relaciono mucho el tipo de prueba que quiero elegir con la persona que hay detrás, porque creo que la persona está súper identificada con la forma de trazar ese recorrido. Entonces, para mí, la principal sería Valutia, aunque no descartamos, si todo va bien, que me apunte a Transpirines, pero bueno, eso no lo sabemos todavía. Bueno, no lo sé yo todavía. Mira, lo que dices de David, que además ayer salió el podcast con Borja, yo también, bueno, ha estado por aquí un par de veces, me adelantó esa idea cuando estuvo, aunque todavía no la tenía del todo definida, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Quien conoce a David sabe que el recorrido que va a buscar es disfrutón, aunque haya alguna encerrona que al final en tantos kilómetros es muchas veces inevitable, pero bueno, va a ser un recorrido pensado con mimo y seguro que muy atractivo y muy pensado en que lo disfrute todo el mundo más que en eh, que sea el más duro del mundo. Bueno, de hecho ya ha dicho que incluso con unas ruedas de 40, o sea, que es gravel 100%, aunque haya algún trozo de pedrolos, pero bueno, ahí estoy de acuerdo. Yo, mira, la tengo ahí en pendientes, pero tengo que ver calendario, ya veremos. Me gustaría porque además así conozco en persona a David, que es otra de las excusas también, porque nos conocemos pues del podcast y de redes, pero no hemos coincidido en persona. Entonces, a mí me haría ilusión, la verdad. Un saludo también de aquí a David. Y tú, Sergio, bueno, Valutia, decís que es un objetivo común. ¿Y qué más hay por ahí? Sí, Si tienes algo pensado. pues mira, yo de momento Valutia, que me haría ilusión porque me llevo bien con David y eso. Y luego, como en verano siempre me dan las vacaciones cuando me las dan, en agosto que cierran todas las empresas, pues me pilla justo con Transibérica siempre y pues seguramente que pues otra vez me acercaré o a ver si echaré la prescripción, a ver si me toca y seguramente si me toca pues iré. Y luego pues Transpirines si quiere ir ella y eso pues intentaré negociar con el jefe para que me dé las vacaciones ahí y poder ir. A ver, Pero bueno, como ir igual que en Valutia, ¿no? Digamos, cada uno a su ritmo, supongo. sí, Vale, vale. sí. La única que querría hacer con ella, si los dos despacito y por ahí, que seguramente que vayamos al año que viene, es la breve, la de París, la París. Esa sí me gustaría ir y hacerla juntos y a la marchita, sí. Qué bien. Guay, guay. Oye, pues ya me iréis contando cómo vais perfilando ese calendario, al margen de estos hitos, digamos, gordos. Y seguro que coincidimos en alguna, o aquí, o en Zaragoza, o en cualquier sitio. Que por cierto, y retomando lo de Valutia, lo enlazo con Transibérica, y ya con esto termino, porque sé que cuando, bueno, tú ya habías terminado Transibérica y cuando David se acercó por vuestra zona, ¿no? Por vuestros dominios, que suelo decir yo, salisteis a su encuentro, estuvisteis un rato con él, o sea que vosotros, a diferencia de mí, sí que lo conocéis en persona, porque además habéis coincidido estos 2 años en Transibérica. ¿Cómo lo visteis? Porque, claro, tú ya estabas, digamos, recuperando y él venía todavía con la tostada encima, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa situación? Bueno, pues fue muy guay porque, bueno, él justo había estado en Cervera, creo que fue, o en el pueblo de antes, había estado con Chino Lugo. Entonces, bueno, venía como muy eufórico de que había cenado con Chino, tal, pero es que, ostras, es que este año aquí en Soria les entró un aire de cara terrorífico. Entonces le dije a mi hermano, ojo, vamos a intentar por toda esta carretera que es súper rompepiernas, ir con él hablando, le distraes, yo qué sé, le entretienes de tanto aire y, y lo recogimos muy, muy contento. Además, le llevamos 2 terrenos de Soria y, y lo recogimos muy entero. Luego sí que es verdad que en el rollo ya cuando le dejamos le dijimos, bueno, David, creemos que tenías que descansar un poco. Y dice,
voy a parar a dormir ya. Y eran las 3 de la tarde, yo creo. Sí. Iba ya cansadete de tantos días, tanto desnivel. Pero su filosofía, o sea, es increíble. A mí me encanta la filosofía en la que se toman esas pruebas. A mí me escribió, vamos, estuve hablando algún día con él mientras que estábamos haciéndola, que me escribió y me pone, joder, qué ilusión me da verte con la lana de merino corriendo con la bici. Sí, porque además, joder, es un artista. Y además, por ejemplo, él sí que hizo ese encadenado Madeleine Glandon, porque Sí, dice, yo no he creo que estado fue aquí de los nunca últimos. y no me los puedo perder, ¿no? Que es un poco lo que decías tú, Silvia. O sea que... Yo es que al final Madeleine no lo subí porque siempre vamos en verano, llevábamos 2 años yendo y Madeleine ya la había subido. Y por eso había subido Madeleine y Glandón, pero Glandón lo subí porque no me pillaba tan metida la noche, que me iba a pillar amaneciendo, pero es que Madeleine si no me pillaba por la noche. Vale, vale. Oye, pues me ha encantado hablar con vosotros un ratito, la excusa perfecta para volver a hablar con vosotros. He aprendido un montón porque, pues eso, tenéis filosofías, cada uno la vuestra, pero de las dos hay cosas que me resuenan a mí. O sea que, nada, chicos, muchísimas gracias. Espero que hayáis estado a gusto vosotros también. Y lo que os decía hace un ratito, es, el año que viene nos vemos por aquí seguro. Sabéis que si venís por Pamplona tenéis casa, o sea que sin problema, cuando queráis estáis invitados, ¿vale? Pues Sí. nada, tú igual, muchas gracias por darnos la oportunidad, que nunca habíamos estado juntos así en un podcast, y al final también vuestra opinión y la mía, son diferentes, está bien. Así que nada, muchas gracias por invitarme. Oye, nos vemos. Hasta luego. Un beso, Venga. adiós.